Buen día. Hoy veremos cómo encontrar el área bajo de la función de la f de x igual a x cuadrada. Aclaro que no vamos a encontrar el área exacta debajo de la gráfica, pero sí vamos a encontrar una buena aproximación. Entonces, lo primero, bueno, comencemos. Va a ser, primero vamos a sacar el área de 0 a 3. De 0 a 3 es donde queremos calcular el área que en este momento se está mostrando. Esa área es la que queremos, la que está debajo de la curva. Pero para eso no hay fórmula. Claro, los que ya saben integral, cálculo integral, saben que hay una forma de encontrar el área bajo la curva. Pero para los que apenas estamos empezando, por eso ahorita no tenemos una fórmula a la mano para calcular esa área. Y con eso nos quedamos. Entonces, el área, dice aquí, estima el valor del área bajo de la curva de x igual a 0 a x igual a 3. Si queremos estimar el área, tendríamos aquí contar los cuadritos. Aquí tenemos un cuadrito completo, aquí tenemos otro, 3, 4, 5, este con este 6, y luego este con este 7, 8. Entonces tenemos como aproximadamente 8, entre 8 y 9, u 8 y 10. Por andar el área, o sea, más o menos el área sería ese valor. Ahora, eh, estimamos el área. El área anda alrededor de 9, pero no es el área, no es una forma correcta de hacerlo, estamos estimando. Ahora, ¿cuál es la manera de encontrar el área bajo la curva no usando integrales? O sea, esto es lo previo a aprender a integrar. O sea, primero es el conocimiento de usar este método y ver, tener la idea, y después de ahí ir avanzando y llegar a cálculo integral. Entonces, estamos empezando, ¿no?, a ver este asunto de las áreas bajo la curva. Entonces, el método que vamos a ver aquí va a ser haciéndolo con rectángulos. Vamos a trazar un rectángulo que va a ser de 0 a 3. Esa sería la base, de 0 a 3. Y la altura no voy a poner la altura que yo quiera. La altura que voy a subir, o sea, qué tanto voy a subir, eso lo voy a calcular evaluando el 3. Este 3 que está aquí lo voy a sustituir en la función, ¿sí? Lo sustituyo en la función, o sea, voy a sustituir el 3 y me quedaría 3 al cuadrado. Entonces, 3 al cuadrado es 3 por 3, 9. Entonces, la altura de esta gráfica es 3, perdón, es 9. Entonces, por eso acá arriba sube hasta 9, si lo pueden observar ahí. Y entonces dice, ¿cuál es el valor de la base? La base vale 3 y la altura del rectángulo vale 9. ¿Y cuánto mide su área? El área de ese rectángulo, pues vamos a multiplicar la base, que vale 3, por la altura, que vale 9. Y ese resultado nos da 27. Entonces, la siguiente pregunta, ¿cómo es el área del rectángulo comparada con el área bajo la gráfica? ¿Cómo es? Entonces podemos decir es más pequeña, la mitad o algo así. Si trazo una línea de aquí a la pura mitad del rectángulo, así, me queda, bueno, ahí más o menos, ¿no? Sería la mitad. Pero como podemos observar, esa mitad sería menos de la mitad, ¿no? Porque tenemos área aquí que estamos, que no es parte del área bajo la curva. Por ejemplo, esta área que está aquí no pertenece al área bajo la curva, ¿sí? Entonces, ¿cuánto es el área del triángulo, de este rectángulo? O sea, al trazar una diagonal que vaya por la pura, que lo divida en dos partes iguales. Entonces, como nos dio 27 el área del rectángulo, entonces 27 entre 2 es 13.5. 13.5
es el área, entonces el área bajo la curva debe ser menos de 13.5. Entonces ya tenemos dos información. En esta de acá teníamos que estimamos el área entre 9. Y acá tenemos otra información que el área es abajo de 13.5. Sí, porque el triángulo, hay un área que esa es la que rayé aquí, esta área que señalé aquí, esta área no es parte del área bajo la curva, entonces quiere decir que es abajo de 13.5. Entonces, ¿cómo es el área? Pues digamos que es un poquito abajo de la mitad o abajo de la mitad del área del rectángulo. Esa sería la respuesta. Siguiente paso. Tenemos aquí, bueno, aquí lo voy a borrar. Dice que aquí ya lo hicimos con un rectángulo. ¿Y cómo era el área comparada? Pues era muy grande. Hay bastante error acá. Hay bastante error porque es más de la mitad. Entonces, ahora, ¿qué pasa si de 0 a 3 ponemos dos rectángulos? ¿Sí? Ahora hacemos dos rectángulos. ¿Cuánto va a medir el área total de esos rectángulos? ¿Cuánto la base de cada? Pues la base de cada rectángulo va a ser la misma, porque estamos poniendo de 0 a 3, estamos dividiendo en partes iguales, en dos partes iguales, entonces debe ser la base la misma en los dos rectángulos. Habría que encontrar la altura de cada uno de estos rectángulos para después calcular el área. ¿Sí? Entonces aquí perdón, acá, a ver, vamos a ponerle aquí. Aquí parto de 0. Aquí estoy en 0. Y me voy a recorrer lo que vale la base del rectángulo este. Entonces voy a llegar a este valor. Ese valor vale 1.5. ¿Por qué vale 1.5? Porque la distancia total de 0 a 3 pues es 3. Y el 3 lo dividimos entre 2. Y el valor que nos sale es 1.5. Por eso la base de este rectángulo vale 1.5 y entonces sé que este valor que está aquí es 1.5 el valor de x. Ahora, de aquí, ¿qué tanto voy a subir? Hasta este punto voy a subir. Entonces, ¿qué tanto voy a subir? Pues es agarrar el valor de la x que vale 1.5, el valor de la x, entonces aquí vamos a ponerle evaluar en 1.5 la función y nos queda 1.5 al cuadrado. Entonces cuando elevemos 1.5 al cuadrado, ese sería el valor de la altura de este rectángulo. ¿Sí? De esa manera vamos a encontrar la altura de este rectángulo. Ahora, ¿cómo encontramos la altura del siguiente rectángulo? Pues ya tenemos aquí, estábamos posicionados en 3. Vamos aquí, vamos a borrarlo. Aquí, estamos aquí en 1.5, ¿sí? Y ahora vamos a recorrernos otro 1.5. ¿Dónde voy a estar? Voy a estar en el 3. ¿Qué tengo que hacer con ese 3? Evaluarlo en la función para encontrar la altura de este rectángulo. Entonces nos quedaría esta altura de este rectángulo. ¿Cuánto vale la altura de este rectángulo? Pues sería el 3 evaluado en la función, pues nos quedaría 3 al cuadrado y 3 al cuadrado es 9. Por eso la altura de este rectángulo es 9. Entonces ya tenemos toda la información, ya nada más hay que calcular, multiplicar y después sumar para poder encontrar el área total. Tengo la altura total del primer rectángulo. Aquí vamos a borrarle. Tengo para encontrar el área total de aquí, perdón, el área de este rectángulo y el área del otro rectángulo. ¿Sí? Nada más hay que hacer los cálculos. Esto nada más es una presentación de cómo tú puedes calcularlo. Aquí no vamos a calcular valores. O sea, aquí no vamos a tener las áreas totales, pero de esa forma se hace. Y luego dice, el área total de los rectángulos es mayor, igual o menor que el área bajo la gráfica. Entonces aquí, como podemos observar, comparada con la anterior, el área de aquí, comparada con esta, ¿qué diferencia hay?
La diferencia es que esta área que está aquí ya no está tomándose en cuenta como se tomó en cuenta cuando hicimos un rectángulo. Entonces ya vamos aproximándonos al área bajo la curva. Entonces, ¿cómo es comparar el área de los dos rectángulos con el área bajo la gráfica? Pues es más o menos igual, va a ser mayor, pero ya no tan mayor con un rectángulo, entonces va a ser mayor. Muy bien, entonces siguiente paso, tenemos ahora 4 rectángulos. Ahora tenemos 4. Conforme vayamos avanzando se va a ir complicando este asunto. Probablemente pues hay que irnos concentrando en entenderle al de un rectángulo, al de dos rectángulos e ir avanzando. Aquí ahora tenemos 4 rectángulos. 4 rectángulos. ¿Cómo saco la base de cada rectángulo? La base de cada rectángulo que en los 4 van a ser igual a base. ¿Por qué? Porque tenemos de 0 a 3 y ahí vamos a dividirlo, de 0 a 3 vamos a dividirlo en 4 pedazos iguales y es lo que va a valer cada base. Entonces, la base de cada rectángulo va a ser igual a 3 entre 4 y eso me da 0.75. 0.75 es la base de cada rectángulo. Entonces, con esa información ya podemos empezar desde 0. Vamos a empezar con 0. Estoy allí en el 0, 0. Y me voy a recorrer la base de ese rectángulo, del primer rectángulo. Y la base de ese rectángulo sé que vale 0.75. Entonces me recorro todo este pedacito y voy a llegar a este punto. Ese punto, ¿qué valor tiene? Pues tiene 0.75, es el valor de x. ¿Y cómo encuentro la altura de ese rectángulo? ¿Cómo encuentro esta altura? Bueno, ahí me quedó un poquito, a ver, voy a volver a señalar, ahí más o menos, esa altura. ¿Cuánto vale la altura de ese rectángulo? O sea, del rectángulo más pequeño. Pues lo que vamos a hacer aquí es agarrar el 0.75, lo voy a evaluar, lo voy a sustituir en la función y lo que me dé va a ser la altura del primer rectángulo. ¿Sí? Voy a agarrar entonces, voy a evaluar el 0.75. ¿Sí? Y lo voy a agarrar 0.75 y perdón, aquí puse 3.75 y lo voy a elevar al cuadrado. Elevar al cuadrado. Entonces, tengo que multiplicar 0.75 por 0.75 y lo que me dé va a ser la altura del primer rectángulo. Muy bien, ya una vez que calculé la altura del primer rectángulo y tengo su base que vale 0.75, puedo sacar el área multiplicando la base por la altura. Para el segundo rectángulo, este rectángulo, tenemos que, la base ya las conocemos de todos los rectángulos, hay que encontrar la altura de este rectángulo, la altura de este rectángulo que está allí. ¿Cómo la encuentro? Pues acá en la parte de abajo tengo que saber cuánto vale la x ahí. ¿Para qué? Para agarrar el valor de x, y sustituirlo en la función y lo que me dé va a ser la altura de este rectángulo. Va bien acá donde está la curva, ¿no? Recuerden que ¿quién me hace la curva? ¿Quién me la genera? Me la genera esa función, la f de x igual a x cuadrada. Entonces, pues para cualquier punto que yo quiera encontrar en la gráfica, ¿sí? En la curva, tengo que agarrar el valor y sustituirlo en la función. Entonces voy a agarrar 1.5, lo sustituyo, me va a quedar 1.5 por 1.5. Lo que me salga va a ser la altura del segundo rectángulo. Va a ser esta altura. Más o menos que es 2 puntos arribita, ¿no? Creo que es 2.25, pero no, si no, multiplican 1.5 por 1.5. Entonces una vez que ya tenga esa altura, ¿qué voy a hacer? Para sacar el área, voy a multiplicar la altura por la base de este rectángulo que ya dijimos que es 0.75. Muy bien, ahora para encontrar el tercer rectángulo. El tercer rectángulo
tenemos este rectángulo, necesitamos saber qué valor termina ahí. Entonces empecé con 0.75, más 0.75 me dio 1.75. Ahora, a 1.5 que es aquí, súmale 0.75, me va a dar 2.25. 2.25. Eso es lo que vale aquí. Entonces, ¿cómo lo hicimos? Sumamos 1.5, que es la X de los dos rectángulos, y le voy a sumar otro rectángulo, un tercero, y ya voy a encontrar a qué valor tengo aquí. Entonces, va a ser 1.5 más 2.25. ¿Qué tengo que hacer con ese 2.25 para encontrar la altura de este rectángulo? Pues tengo que agarrar el 2.25 y lo tengo que evaluar en la función. Entonces va a ser 2.25 por 2.25. Y lo que me dé va a ser la altura de este rectángulo. Me va a dar toda esta altura, toda esta altura. ¿Sí? Entonces, una vez que ya tenga la altura del tercer rectángulo, puedo calcular su área. ¿Cómo va a ser su área? Pues va a ser la altura por la base, que ya la conocemos, que vale 0.75. No crean que porque terminó en 2.75 vas a multiplicar 2.75 por lo que me dio la altura. No. Recuerda que estoy sacando la base del rectángulo. La base de este rectángulo vale 0.75. Y por eso esa sería la base y la multiplico por la altura que me dé cuando evalúe 2.25 por 2.25. Lo que me salga va a ser la altura del tercer rectángulo. Y es lo que tengo que multiplicarlo por 0.75. ¿Sí? Si observan, pues es como medio repetitivo esto, pero sí hay que irle agarrando ahí irle entendiendo, porque después cuando tengamos más rectángulos, esto se complica. Entonces ahora apenas tenemos 4 rectángulos, entonces vamos a ir con el cuarto rectángulo. Estamos aquí en 2.75 y me voy a recorrer 0.75. ¿Y dónde voy a quedar? Voy a quedar en el 3. Entonces la X vale 3. La X vale 3. ¿Qué voy a hacer con ese 3? Lo voy a sustituir en la función para encontrar la altura. Para encontrar la altura. La altura. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto es 3 al cuadrado? Pues sería 3 por 3. 3 por 3, 9. Y es la altura de este rectángulo. Ese 9 lo voy a multiplicar por ¿cuánto? Lo voy a multiplicar por la base. Por la base. Y la base es esta parte de aquí. Recuerden, no van a multiplicarlo 9 por 3. Ya sé que la X vale 3. Donde terminó aquí la base del rectángulo. Del cuarto rectángulo. No lo van a multiplicar por este 3. Lo van a multiplicar, recuerden que es base por la altura para sacar el área. Y la altura vale 9 y la base vale 0.75. Entonces, lo que me salga va a ser el área de este rectángulo. Una vez que ya tenga las áreas de los 4 rectángulos, los voy a sumar y voy a obtener una aproximación mucho mejor aproximándome la ley bajo la curva que las dos anteriores. ¿Sí? Aquí teníamos un área muy grande con un error muy grande. Luego tenemos el error va minimizándose. Y siguiente paso, pues ahora miren, se minimiza más. Ahora si yo le señalo aquí qué área estoy quitando con respecto a los de los dos rectángulos, estoy quitando esta área. Me estoy deshaciendo de esta área y de esta área que está por acá, por arriba. Entonces, esas dos áreas ya no están tomándose en cuenta y que se tomaron en cuenta en la de los dos rectángulos. Y claro, por supuesto que en la de un rectángulo también. Entonces, ahí vamos. Espero que vaya quedando claro este asunto de cómo encontrar o cómo tener una aproximación del área bajo la curva usando el método de los rectángulos. Este es el método. Este método es con con rectángulos circunscritos. ¿Sí? Entonces, siguiente paso. Ahora tenemos ¿cuántos rectángulos? Tenemos
8 rectángulos y entonces el asunto se complica. Pero si tú te concentras y vas viendo paso por paso cómo calcular cada altura, porque aquí la altura es la que va a variar. La altura es la que varía, la altura es la que no es igual en todos los rectángulos. Pero la base, no te tienes que preocupar por la base, porque la base es la misma en todos los rectángulos. Pero la base es la que te sirve de apoyo para ir encontrando los valores de x que son los que vas a sustituir en la función y de esa manera encuentras la altura de cada uno de los rectángulos. Vamos a hacer unos cuantos ahorita, porque sí nos va a llevar tiempo aquí explicándole cómo va a estar el asunto. Entonces ustedes ya hacen el resto. Primero, ¿qué va a pasar? Pues estoy acá. A ver si lo logro señalar. Ahí estoy. Si están viendo ahí el punto, ahí estoy. ¿Dónde estoy? En 0, 0. En 0, 0. ¿Y cuánto me voy a recorrer en 0, 0? Pues aquí el asunto es que tengo ¿cómo encuentro la base de cada rectángulo? Pues la distancia total vale 3. 3 lo voy a dividir entre ¿cuántos rectángulos? Entre 8. ¿Y eso cuánto me da? Eso me da 0.375, según yo, 0.375, 3 entre 8, son 3 octavos. Eso es lo que va a valer la base de cada rectángulo. De los 8 rectángulos, cada base va a valer 0.375. Espero que haya quedado claro cómo encuentro la base de los rectángulos. Es el área, la distancia que hay de 0 hasta donde está el último rectángulo, que es de 0 a 3. De hecho, hemos trabajado siempre de 0 a 3, ¿no? De ahí queremos encontrar el área bajo o tener la aproximación, la mejor aproximación debajo del área, debajo de la curva, el área bajo la curva. Entonces aquí tenemos de 0 a 3. De 0 a 3. Entonces por eso dividimos 3 entre 8 rectángulos que vamos a poner ahí. Todos lo vamos a dividir en partes iguales. Por eso lo dividimos entre 8. Entonces va a quedar 0.375. Entonces voy a partir del 0, 0. Voy a partir de 0, 0. Aquí voy a estar. Y me voy a recorrer ¿cuánto? Una base. Una base y voy a estar en el 0.375. ¿Cómo hago para encontrar la altura de ese rectángulo pequeñito? ¿Sí? De este rectángulo. ¿Cómo encuentro la altura? Pues lo que voy a hacer es que voy a agarrar el 0.375, que es lo que me recorrí, lo sustituyo en la x cuadrada, en la f de x, y me va a quedar, ¿qué tengo que hacer? Tengo que agarrar el 0.375 al cuadrado. ¿Qué me indica el cuadrado? Pues tengo que multiplicar 0.375 por 0.375. Lo que me dé va a ser la altura del primer rectángulo. Y una vez que ya tenga la altura, la multiplico por la base y encuentro el área del primer rectángulo. Para encontrar el área del segundo rectángulo, pues tengo que buscar la manera de encontrar este valor. Perdón, a ver, se me fue muy para allá. A ver, vamos a ver así. ¡Ay! Ahí ese valor tengo que encontrar. Tengo que encontrar qué valor tiene x ahí. ¿Para qué? Para agarrar ese valor de x y sustituirlo en la función para encontrar la altura del segundo rectángulo. Entonces, ¿cómo encuentro ese valor de x? Pues, ¿cuántos rectángulos he tenido hasta el momento? O sea, llevo el primero y llevo otro. ¿Y cuánto vale la base de cada rectángulo? Vale 0.375. Entonces, quiere decir que va a ser 0.375 más 0.375 me va a dar 0.75. Entonces, el valor de x va a ser 0.75. Ese valor lo sustituyo en la función. Entonces me va a quedar 0.75 al cuadrado. ¿Y qué es elevar 0.75 al cuadrado? Es multiplicar 0.75 por 0.75.
Y de esa manera voy a encontrar la altura del segundo rectángulo. Del segundo rectángulo. De este que está muy chiquito. A ver, voy a borrar otra vez. De este rectángulo. Okay. ¿Y cómo encuentro ahora? Bueno, y una vez que ya tenga el área del segundo, la altura del segundo rectángulo, ¿cómo encuentro el área? Pues multiplico la altura por la base. La base no vale 0.75 porque se pueden confundir como X terminó ahí en 0.75. No, la base, recuerden que en todos los rectángulos la base es la misma. Y la base vale 0.375. ¿Sí? Entonces, no vale 0.75. Porque alguien puede decir, es que terminó en 0.75 al momento de poner las dos bases. No, es la base de cada uno de los rectángulos, vale 0.375. Entonces, una vez que encuentre la altura del segundo rectángulo, lo multiplico por 0.375 y ya voy a obtener el área del segundo rectángulo. Ok. ¿Cómo calculo el área del tercer rectángulo? Ya tengo su base, que vale 0.375 como en todos los rectángulos. ¿Cómo encuentro su altura? Para encontrar la altura tengo que encontrar este valor. Ese valor. A ver, lo voy a volver a poner. Ese valor. O sea, tengo que ver qué valor tiene X allí. ¿Para qué? Para una vez que tenga ese valor de X, voy a agarrar y sustituirlo en la función para encontrar la altura del tercer rectángulo. ¿Pero cuánto vale? Pues ¿qué voy a hacer? Voy a recorrerme 0.375, que es la base del primero, y luego me vuelvo a recorrer 0.375 y luego me vuelvo a recorrer 0.375. Voy a sacar mi calculadora. Entonces, ¿cuántas veces me recorrí? ¿Cuántas bases llevo? Llevo 3 rectángulos, entonces me recorrí 3 bases. Entonces 0.375 por 3. Entonces, ese valor de X que tenemos ahí marcado en ese círculo, bueno, disque círculo rojo, vale 1.125. Vale la X, no la altura, la X. Entonces, ¿cómo saqué ese valor 1.125? Pues me recorrí 3 bases, porque son 3 rectángulos, me recorrí 3 bases, o sea, sería 0.375 por 3 y me da 1.125. Ese 1.125 lo tengo que elevar al cuadrado, o sea, es multiplicar 1.125 por 1.125. Y una vez que saqué la calculadora aquí, les voy a dar el valor. El valor es 1.265625. 1.265625 es la altura del tercer rectángulo. ¿Cómo lo saqué? Pues agarré 1.125, lo elevé al cuadrado, lo multipliqué 1.125 por 1.125 y me da 1.265625. Una vez que ya tengo la altura del tercer rectángulo, lo multiplico por la base, que vale 0.375, y encuentro el área del tercer rectángulo. Y así nos vamos a ir recorriendo, encontrando los valores de X. ¿Por qué ocupo los valores de X? Porque una vez que tenga los valores de X, voy a poder calcular la altura de los rectángulos, agarrando ese valor de X, sustituyéndolo en la función. Para el cuarto rectángulo y último sería estamos como, a ver si lo puedo rayar bien. Ahí sería el valor, la X. Allí la X, ¿cuánto vale en ese circulito? Bueno, disque círculo. ¿Cuánto vale el valor de X? Pues tengo que ver cuántas veces me recorrí. ¿Por qué necesito saber el valor de X ahí? Porque necesito encontrar la altura de ese cuarto rectángulo, y para encontrar la altura necesito saber cuánto vale el valor de X para sustituirlo en la función. Entonces, ¿cómo le calculo? Pues es a 1.125, que es lo que salió ahorita,
¿sí? 1.125, que es lo que me dio el valor de x en el tercer rectángulo. Entonces le sumo 0.375. Y lo que me dé es el valor de x para encontrar la altura del cuarto rectángulo. Entonces, o la otra forma es multiplicar 0.375 por 4. ¿Sí? Por 4, que me va a dar 1.5. 1.5. Ok. Entonces, es lo que me están 1.5. Sí, y es exactamente eso, porque es la mitad. Estamos en la pura mitad de la distancia entre 0 y 3. Entonces tenemos 1.5. 1.5, ¿qué tengo que hacer? Sustituirlo en la función para encontrar la altura del cuarto rectángulo. Encontrar la altura del cuarto rectángulo. Para encontrar esta altura. Una vez que la encuentre, la multiplico por la base. Recuerden que la base no vale 1.5, no, ese es el valor de x para encontrar la altura. La base en todos los rectángulos vale 0.375. Y de esa manera voy trabajando. Si tuve algún número que dije mal, pues espero que haya quedado claro el procedimiento para encontrar los valores de las alturas de los rectángulos y cómo encontrar la base de los rectángulos también. Muy bien. Y entonces ahora la pregunta dice, ¿el área total de los rectángulos es mayor, igual o menor que el área debajo de la gráfica? Pues todavía sigue siendo mayor. ¿Por qué sigue siendo mayor? Porque tenemos área que no es parte del área bajo la curva, como esta. Esta área está sobre el área debajo de la curva, entonces esta área nos está sobrando, son errores. Pero entonces todavía tenemos, el área va a ser mayor, todavía tenemos que es mayor. Bueno, seguimos ahora. Siguiente paso. Ahora, observen, ahora tenemos 16 rectángulos. 16 rectángulos. Entonces, aquí nada más vamos a dar una vista así general. Entonces, aquí habría, bueno, ¿cómo encontramos la base de cada rectángulo? Que en todos va a ser igual. Entonces, de 0 a 3 lo voy a dividir en 16 pedazos. Entonces, la base de cada rectángulo va a ser 3 entre 16. ¿Sí? Entonces, 3 entre 16 me da 1.875. No alcancé a poner el 5 ahí. Ahí está lo que me da. Si, a lo mejor probablemente en alguna operación tenga algún error, pero ustedes pueden ir verificando. La idea es que ustedes les quede claro cómo calcular esa área total de los rectángulos. Entonces, ¿cómo hago la base? ¿Cómo saco la base? Es 3 entre 16. O sea, la distancia vale de 0 a 3, vale 3. Y ahí voy a poner 16 rectángulos. Pues eso lo divido entre 16. Y me da 1. A ver, aquí lo voy a poner. 1.875. Eso es lo que me da la base de cada rectángulo. No, perdón, no es 1 punto. A ver, por eso ves, aquí tenemos un detalle. Es 0.875. Esa es la base de cada rectángulo. Para 16 rectángulos. Entonces, ¿cómo encuentro el área del primer rectángulo que ni se alcanza a ver, ni lo alcanzo a encerrar, hermano? A ver, vamos a ver si lo alcanzo a cerrar aquí. Es un reto. Ahí está el reto, ¿no? Bueno, no es cierto, no cumplí ese reto porque encerré 2 rectángulos. A ver, lo voy a volver a hacer. Ahí está, más o menos. Bueno, me recorrí un poquito más para la izquierda, pero bueno. Ahí está el primer rectángulo que parece una línea, ¿no? Parece una línea, pero si lo hiciéramos zoom, de seguro lo veríamos más grande. Entonces, allí está el primer rectángulo. ¿Cómo encuentro la altura del primer rectángulo? Pues, ¿cuánto vale la base? De todos los rectángulos vale 0.
Lo voy a volver a poner aquí, 1875. Entonces, ese valor 0.1875 es lo que me voy a recorrer del 0,0, me voy a recorrer lo que vale la base, y la base vale 0.1875, y ese valor para el primer rectángulo lo tengo que evaluar en la función para encontrar la altura del primer rectángulo, la microaltura de ese que se ve una línea, pero si le hacemos zoom, lo vamos a lograr ver. Entonces de esa manera vamos a ir encontrando, me voy recorriendo, evalúo, me voy recorriendo, evalúo, me voy recorriendo, evalúo. De esa forma voy a encontrar todas las alturas de los rectángulos. ¿Sí? Va de nuevo. Empiezo en 0, 0. Me recorro la base, la evalúo para encontrar el área del primer rectángulo. Me recorro otra vez la base, que vale 0.1875. Y con eso encuentro el valor de x del segundo rectángulo. Ese valor de x es el que voy a usar para encontrar la altura del segundo rectángulo, que vale 0.375. ¿Sí? Ese valor. Y luego estoy en 0.375. Me recorro otra vez 0.1875. Ese valor lo sustituyo en la función para encontrar la altura del tercer rectángulo. ¿Sí? Y así me voy recorriendo, cada vez me voy recorriendo la base, una base, y esos números de x que van saliendo los voy sustituyendo y voy encontrando la altura de todos los rectángulos. Recuerden que una vez que tienen las alturas de todos los rectángulos, hay que multiplicarlo por su base para sacar el área. Recuerden que la base de cada rectángulo, de todos los rectángulos, la base es la misma y es 0.1875. Muy bien, entonces pasamos aquí al siguiente. Y ahora observen, ahora tenemos 32 rectángulos. Sé que es una locura, pero podemos usar una herramienta, el Excel lo podemos utilizar para encontrar la sumatoria de los 32 rectángulos, porque si lo hacemos con lápiz y papel, y calculadora, vamos a durar bastante tiempo para encontrar el área total de estos 32 rectángulos. Ahora, con estos 32 rectángulos, tendríamos una mejor aproximación, una mucho mejor aproximación que la de 16, que la de 8 y mucho mejor que la de un rectángulo. Entonces, conforme vayamos poniendo más rectángulos, vamos a obtener mucho mejor aproximación al área bajo la curva. Pero la pregunta 2 que dice, ¿el área total de los rectángulos es mayor, igual o menor que el área bajo la gráfica? Pues todavía es mayor, porque todavía tenemos unas áreas que están arriba, que se están tomando en cuenta, pero no deberían tomarse. Bueno, aquí las voy a rayar todas estas áreas, ¿no? Entonces, pues seguimos con la siguiente diapositiva. A ver, quito este. Observen aquí esta imagen. Esta imagen tenemos 1000 rectángulos. 1000 rectángulos. ¿Cuál será la longitud de la base de cada rectángulo? La podemos calcular. Podemos poner. A ver, espérenme, voy a poner acá el lápiz. La base va a ser igual a 3 entre 1000. 3 entre 1000. Y entonces va a ser 0.003. Según yo es ese número, ¿no? Porque se recorre 3 veces. Entonces 0.003 es lo que va a valer la base de cada rectángulo, de todos los rectángulos, de los 1000 rectángulos, su base va a ser 0.003. Y pues habría que calcular las alturas de cada uno de los rectángulos. Igual, les comento que con Excel sería mucho más rápido. ¿Se imaginan hacerlo con 1000 rectángulos con papel y lápiz? Pues ahí nos íbamos a amanecer. Pero esos 1000 rectángulos tendríamos una mejor aproximación con 1000 a con 32 rectángulos. Pues claro, con 1000 tendríamos una mejor aproximación. Ahora,
el área total de los rectángulos es mayor, igual o menor que el área bajo la gráfica. Algunas personas pueden comentar que es igual al área bajo la curva porque pueden ver la gráfica. Si observan la gráfica, dicen, no, pues sí, es el área bajo la curva, ya la tenemos con 1000 rectángulos, ya tenemos el área bajo la curva. Pero ¿qué creen? Le voy a hacer a la siguiente diapositiva, voy a hacerle un zoom a estos 1000 rectángulos. Bueno, no a todos, ¿no? Voy a ir haciéndole y me va a quedar al final uno. Entonces aquí, observen, ya le hice acá abajo, ahí se ve la línea. Voy a presentar la siguiente. Y vamos viendo que van creciendo ahí no van creciendo las bases siempre va a valer 0.003. Pero van creciendo porque le estoy haciendo el zoom. Aquí le quise poner una cara de sorprendido. Espero que sea la misma cara que ustedes están poniendo de sorprendidos al momento de estar haciendo esto. Siguiente diapositiva. Chequen aquí las bases. Se ven más grandes. Pero sabemos que su base no está variando. Estamos haciendo zoom. La base vale 0.003. ¿Cómo lo encontramos? La base se encuentra que 3 es la distancia que quiero calcular. De 0 a 3 quiero calcular el área bajo la curva. Y ahí estoy poniendo 1000 rectángulos. Entonces sería 3 entre 1000. Y eso me da 0.003. Entonces, siguiente paso, siguiente diapositiva. Observen, ya tenemos ahora vuelvo a repetir, tenemos la base más grande, pero no es porque la tengamos más grande, porque estamos aumentando su vista. Siguiente, y ahí tenemos esa ya podemos ver un rectángulo completo. ¿Qué posición ocupa ese rectángulo? No me lo pregunten, pero ahí tenemos un rectángulo que lo podemos observar. Si calculamos la base de ese rectángulo, la base, donde empieza ese rectángulo es en 0, vamos a aprender aquí, 0.198. Allí empieza el rectángulo. ¿Y dónde termina el rectángulo? Termina en 0.201. Entonces a 0.201 le quito 0.198 y me va a quedar el 0.003, que es la base que calculamos que iba a tener cada rectángulo. Y ahí los podemos observar. Podemos observar que la base vale el valor que habíamos comentado. Ahora, ¿qué valor cómo encuentro la altura de este rectángulo? ¿Cómo encuentro esta altura? ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo encuentro? Pues voy a agarrar el 0.201. Voy a borrar aquí. El 0.201, ¿sí? Lo voy a sustituir en la función que es f de x igual a x cuadrada. Entonces voy a agarrar el 0.201, lo elevo al cuadrado y voy a multiplicar 0.201 por 0.201, ¿sí? De esa forma lo elevo al cuadrado multiplicando por el mismo 0.201 por 0.201 y me va a dar 0.040401. La altura muy pequeña de esa altura, pero al final de cuentas ahí hay una área. Y el área, ¿cómo la calculamos? Pues ese 0.040401 lo multiplicamos por su base, que vale 0.003, y encontramos el área de ese rectángulo que podemos ver ahorita. No me pregunten qué rectángulo, habría que hacer algunos cálculos para encontrar qué posición ocupa ese rectángulo entre los 1000. Entonces, ¿qué sigue más por acá? No, se acabó. Entonces, pues espero que haya sido interesante este video. Espero que no haya tenido muchos errores, porque sí, de repente digo cambio números, pero espero que hayan estado atentos ustedes y se hayan dado cuenta y ustedes mismos les sirve de aprendizaje. Muy bien, pues a todos los que llegaron hasta aquí, hasta el final, muchas gracias por haber visto completo este video
y pues nos vemos hasta la próxima. Saludos.